Muy buenas tardes a todos. Bendito sea Dios que tenemos nuevamente oportunidad de estar conectados hoy en esta tarde y el gran privilegio de seguir compartiendo con ustedes este importantísimo tema del Seminario Integral del Espíritu Santo. 7 cosas que debes saber del Espíritu Santo. Y con nuestro importante tema del día de hoy, el número 4, el fruto del Espíritu Santo. En Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Con este importantísimo tema, porque Dios quiere que nosotros reflejemos el Espíritu Santo en nuestra vida. De modo es que pongámonos cómodos para entender lo que la palabra del Señor nos enseña en todo este respecto. A continuación, empezamos con este tema. El hecho de que tengamos al Espíritu Santo en nuestra vida y que el Espíritu Santo se manifieste dentro de nuestro ser no significa que tengamos que tener convulsiones ni un éxtasis emocional. De ninguna manera. Muchas congregaciones a lo largo de la historia de la iglesia han confundido a una manifestación del Espíritu Santo con entrar en un éxtasis emocional, dar giros en el piso, convulsionarse o cualquier cosa de manifestaciones a veces absurdas. Esto no es el fruto del Espíritu Santo, ni es así como se manifiesta el poder de Dios en nuestras vidas. Otra cosa importantísima que debemos entender respecto del fruto del Espíritu Santo es que no son los frutos del Espíritu Santo, sino el fruto del Espíritu Santo. Porque aunque la palabra de Dios se refiere a diversas virtudes en el vaso portador, todas esas virtudes son finalmente un fruto de la presencia de Dios en la o en el miembro de la iglesia. O sea que no son varios frutos, sino un solo fruto, pero como si tuviera diversos sabores o diversas color o forma de fruto. Pero es, en fin, un solo fruto, el Espíritu Santo, el que se muestra en el carácter, en la templanza y en el comportamiento del cristiano. Entonces, el fruto del Espíritu Santo, que no es otra cosa sino la demostración de que el Espíritu Santo está presente. O sea, la muestra de que el Espíritu Santo está ahí. Dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí en este fruto, en esta manifestación del Espíritu Santo, vemos 9 virtudes que son las que se muestran palpablemente en una persona que tiene el Espíritu Santo dentro de su ser, dentro de su vida misma. En la vida de cada uno de los creyentes se encuentra el Espíritu Santo y tiene que evidenciarse por medio de una manifestación en el carácter y en el comportamiento de cada uno de los creyentes. Dentro de estas 9 manifestaciones de la presencia del Espíritu Santo, algunas de ellas tienen que ver con el estado individual de la persona, otras tienen que ver con el comportamiento, otras con la espiritualidad y finalmente, la más importante, sobre el servicio que debe dar, la forma de servir del creyente ante las demás personas. 3 de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo que tienen que ver con el estado individual o cómo se siente la persona es, número 1, el gozo. Como dice
Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y el gozo no es precisamente que la persona esté feliz, que siempre se encuentre feliz, sino que el gozo más bien es un estado de contentamiento, que a pesar de cualquier circunstancia, inclusive adversa, haya contentamiento, haya satisfacción dentro de el individuo. Eso es lo que quiere decir el gozo. No es precisamente la alegría, sino que cualquier estado, inclusive adverso, no va a quitar el gozo, la satisfacción dentro de la persona del creyente. El estado número 2 tiene que ver con la paz. Dice el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Y por medio de eso debemos entender que la paz de Dios sobrepasa a todo entendimiento, dice la misma palabra del Señor. Es decir, que la paz de Dios va en contra de toda lógica. Muchas cosas deberían de afectar para no estar en paz, pero sin embargo, cuando se tiene el Espíritu Santo, inexplicablemente inunda una paz, sobrepasa a toda la lógica humana. Pero lo que nos da Dios es completamente supernatural. Por eso es que el Señor Jesucristo nos dice, no os la doy como el mundo la da. Las personas que están en el mundo, la paz que puedan tener está condicionada a muchas otras cosas, sobre todo a cosas materiales, o también en la seguridad que puedan sentir en una posición económica o en una situación de poder, etc. Pero la paz de Dios tiene que ver con algo mucho más permanente, mucho más duradero. Y a pesar de las circunstancias permanece la paz de Dios, que una de las cosas que hace precisamente es vencer al miedo. Entonces, respecto del estado individual o cómo se siente la persona, decíamos el número 1, el gozo. Número 2, la paz. Y tenemos el número 3, la templanza, que esto también se traduce de otra manera como dominio propio. La templanza o el dominio propio tiene que ver con el equilibrio que haya en la persona. Y de eso nos dice 1 de Timoteo capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que el dominio propio nos lo da el Espíritu Santo cuando se presentan circunstancias completamente adversas, completamente que pueden llenarnos de miedo, que pueden llenarnos de cobardía. El Espíritu Santo nos da la templanza para sobrevenir ante cualquier situación adversa que se nos presente. Cualquier situación que nos pueda producir el enojo o la ira, el Espíritu Santo nos da dominio propio, nos da templanza. Y eso no es por una fuerza del carácter humano, sino por una fuerza del Espíritu Santo en la vida de nosotros los creyentes. Los otros manifestaciones de el fruto del Espíritu Santo tienen que ver con el comportamiento o la conducta del creyente. Y dentro de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo tenemos en esta parte del comportamiento 4 virtudes, y una de ellas es la paciencia. Número 2, tenemos la benignidad. Número 3, la bondad. Número 4, la mansedumbre.
Y si nos damos cuenta de estas, tienen que ver exactamente con la conducta o el comportamiento de la persona. Y en esto quisiera referirme a uno de mis favoritos versículos que se encuentran en la palabra de Dios en el libro de Efesios. En el capítulo 4, versos 1 y 2, dice en el texto de esta palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Decía yo que este es uno de los versículos favoritos que tengo, porque en mi vida cotidiana como cristiano he tenido que echar mano muchas y muchas veces y ser recordado por esta recomendación del apóstol Pablo a nosotros, a la iglesia. Porque como dice este texto, nos ruega el Señor que andemos como es digno, que nos comportemos con una dignidad de la vocación con la que fuimos llamados. ¿Y cuál es esa vocación? La vocación que tenemos de ser cristianos, que somos diferentes a las personas que están en el mundo, que tenemos la vocación de haber nacido de nuevo y que paulatinamente el Señor está reemplazando en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestra conducta, un comportamiento totalmente diferente al que se vive en el mundo, un pensamiento completamente distinto al que se tiene en el mundo, una autoestima completamente diferente a cómo llegamos al momento de estar a los pies del Señor con una nueva vida en Cristo. ¿Y cuál es esa vocación? Que ahora ya somos hijos de Dios. Ahora ya no estamos en tinieblas, sino que estamos en la luz verdadera de Cristo Jesús. Ya no estamos en una baja autoestima, sino que ahora somos hijos, ahora somos coherederos de la gracia, ahora somos salvos, ya no estamos en condenación, sino que estamos en salvación. Y la misma palabra del Señor nos dice que ya en Cristo no tenemos ninguna condenación en nuestra vida. Cuando estábamos en el mundo, vivíamos en condenación. Vivíamos en la condenación que muchas personas habían dicho de nosotros. Y ahora nuestra condición humana es completamente diferente, porque somos el especial tesoro de Dios, lo más importante de su creación. Y eso debe tenernos en una autoestima muy elevada, muy segura de nosotros mismos. Y por lo tanto, debemos comportarnos con esa dignidad de la vocación con la que fuimos llamados. Y como lo dice el verso 2 de este capítulo 4 de Efesios: con toda humildad. Con toda humildad significa que debemos comportarnos con lo contrario de lo que es el orgullo, es decir, en lugar de ser vanidosos u orgullosos, ser humildes. También dice y mansedumbre, es decir, que en lugar de ser agresivos, en lugar de ser ásperos, comportarnos con mansedumbre, ser blanditos. Y también dice soportándose, y ese comportamiento de ser soportándonos significa lo contrario a la intolerancia, es decir, tenemos que ser personas tolerantes. Y sigue diciendo este verso: con paciencia, es decir, lo contrario a ser impacientes. Tenemos que ser pacientes para con las demás personas. Tenemos que ser pacientes para con el tiempo de espera. Tenemos que ser pacientes con toda la circunstancia en la que nos encontremos en nuestra cotidiana vida. No ser impacientes,
los unos con los otros. Y finalmente dice, en amor. Estos dos versículos de Efesios 4, 1 y 2, que les comentaba que muchas de las veces yo tengo que echar mano de él y tengo que ser recordado porque en nuestra cotidiana vida hay circunstancias que nos ponen en adversidad, que nos ponen a prueba, que es un reto el comportamiento humano que tengamos ante las demás personas, principalmente con las personas que tenemos muy cerca de nosotros, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los vecinos. Tenemos que tener todos esa clase de tolerancia en la conducta de nosotros ante los compañeros de trabajo, ante el jefe, ante los subordinados, ante cualquier persona con la que estamos rodeados en todos los días. Tenemos que seguir este consejo de la palabra de Dios, ese comportamiento y esa conducta que nos demanda el Señor, pero aquí tenemos, gracias a Dios, al Espíritu Santo que produce el fruto en nuestra vida, porque no es la fuerza humana del carácter, porque no es la conducta humana de una buena vida humana, sino que realmente es la buena conducta del Espíritu Santo dentro de nuestra vida. Bendito sea Dios que tenemos el Espíritu Santo produciendo ese fruto dentro de nosotros, porque por nuestra fuerza, por nuestra propia conducta humana, no es posible tener toda esa paciencia, benignidad, bondad o mansedumbre. La siguiente virtud del fruto del Espíritu Santo tiene que ver con la espiritualidad y es el don de fe, el don de Dios. Dice la palabra del Señor en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. También dice la palabra del Señor, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. La justicia por medio de la fe y la salvación por medio de la fe son conceptos que no se habían tratado en el antiguo pacto, en el antiguo testamento también. Sin embargo, como la misma palabra de Dios nos revela, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y la promesa de Dios se cumplió en Abraham, de que de él descendería tanta descendencia, tanto pueblo, y todas las naciones iban a ser benditas. Todas las naciones iban a ser alcanzadas por medio de la fe de Abraham, por medio de la promesa que Dios le dio a Abraham. O sea que el concepto de la fe en el lenguaje cristiano fue introducida hasta el tiempo en que nos fue presentado el nuevo pacto. No quiere decir esto que el pueblo de Dios del antiguo pacto no creyera, puesto que en Hebreos 11, al que los cristianos lo reconocemos como el salón de la fama del pueblo de Dios, habla de personajes del antiguo pueblo de Dios, pero hasta el nuevo pacto ciertamente nos fue otorgado el regalo divino del don de fe. Ahora bien, si también los demonios creen y tiemblan, mas estos no son salvos por la fe, ¿cuáles son entonces los tipos de fe? Existe entonces la fe, que es el acto de creer, y existe la fe como un don de Dios para la vida eterna. Por lo tanto, cuando leamos en la palabra de Dios la palabra fe, debemos entender qué tipo de fe se refiere, el acto de creer o el don de fe. La fe como el acto de creer en el lenguaje original del Nuevo Testamento la refiere como pistis, fe pistis, como lo describe en Hebreos 11:1. Esto es el acto de creer. Pero cuando se refiere al don de Dios para vida eterna
o para justicia lo refiere como pisteos, y esto es el que produce creer. ¿Y quién nos produce creer a nosotros los creyentes? ¿Quién es el que nos da la fuerza y el don de creer en Dios? Es el Espíritu Santo mismo, es el fruto del Espíritu Santo. Y entonces ahora entendemos por qué a Abraham se le conoce como el padre de la fe, porque la fe le fue contada por justicia, dice Romanos 4:9. Pero de alguna manera, porque el nuevo pacto fue descrito desde Abraham. Y de esto debemos entender que la justicia del hombre, ni aun el hombre más puro y santo, tiene la facultad de obtener el don de Dios, la salvación o la vida eterna, la justificación de Dios. Pues como le dice la palabra de Dios, lo insensato o lo débil de Dios es mucho mayor que lo más perfecto de los hombres. 1 Corintios 1:25. Pero para eso fue necesario el sacrificio perfecto para pagar los méritos pasados, presentes y futuros, para obtener la justicia de Dios en el nuevo pacto, que consiste en el don de Dios, la fe pisteos, que en verdad se trata de un regalo de Dios por fe y para fe. Y entonces esta fe solamente puede ser activada por medio del poder del Espíritu Santo en el creyente. Mis hermanos, la fe que salva, la fe que da justicia de Dios, solamente puede ser operada por el Espíritu Santo, porque es el que produce tanto el querer como el hacer. Finalmente, tenemos un último concepto que es una última virtud que corresponde al servicio, corresponde a que nosotros seamos serviciales. Y esta es el amor. El amor como fruto del Espíritu Santo nos describe en el lenguaje original como agape. El griego agape se traduce como amor, caridad, amado, buena voluntad. Pero el amor en el concepto de servicio significa el verbo amar, que yo en mi muy particular punto de vista considero que debía haberse inventado una palabra que se llamara agapar, para evitar confusión con lo que es el amor y lo que es agapar. Porque el amor lo asociamos con un sentimiento voluntario o involuntario, pero es un sentimiento de afecto, un sentimiento de cariño, un sentimiento de pasión. Pero lo que es el amor, agape, es decir, agapar, significa una acción, significa un verbo, y este verbo significa dar servicio a los demás. Y como les decía, si se hubiera inventado esa palabra agapar, entonces la conjugación de ese verbo nos podría dar mucha más claridad de esto que demanda Dios de nosotros. Porque el que está amando en forma agape está dando un servicio sin condición, sin interés particular. Se le está dando un servicio a una persona sin importar la personalidad que esta persona tenga, sin importar cuál es el beneficio o el perjuicio que dé en contra de nosotros. Lo voy a decir en un ejemplo. Vamos a suponer que usted tenga un vecino en la cuadra y que es una persona difícil de soportar, pero que alguna vez usted lo ve con dificultad para poder cambiar la llanta de su carro y con sus herramientas que no le ayudan. Pero usted con una buena disposición se acerca y le presta su herramienta y le ayuda a cambiar su llanta. Fíjese
el gran efecto que produce ese amor agape. Es decir, usted le está prestando un servicio a ese vecino sin importar cuál es la personalidad o cuál es el efecto que haga sobre otras personas. Y entonces esa persona que algunas veces llegó a ser hasta odiosa, cambia de actitud para con usted. Y obviamente usted no lo hizo por el interés de cambiar, sino simplemente por una dadivosidad de darle un servicio, de que sea menos difícil para esa persona. En otro ejemplo, si una mujer se da cuenta que alguna vecina difícil de soportar también, chismosa o algo que sea difícil de soportar, se da cuenta que está enferma y, y usted como mujer agarra y prepara un té caliente o una comida que le va a ayudar y se la lleva a su casa para que se conforte, va a cambiar de actitud, va a producir un gran efecto en la vida de esa persona. Y eso es amar. Y de esos ejemplos podemos considerar y entender por qué el Señor Jesús nos demanda: ama a los que te calumnian, ama a tus enemigos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Agapa a tus enemigos, agapa a los que te calumnian. Y por medio de este concepto podemos entender que el amor agape es mucho más efecto que el amor que comúnmente consideramos en el mundo, que es el afecto, que es el cariño y que son otros aspectos relacionados con la emoción. Pero este amor agape, solamente el Espíritu Santo nos puede dar la fuerza y el poder para darlo con integridad. Dice el Señor Jesucristo en el capítulo 15 del Evangelio de Juan: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nos está diciendo el Señor que os agapéis unos a otros como yo os he agapado. Es decir, que se ayuden unos a otros como yo los he ayudado. Dice en el versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Es decir, este fruto, el fruto del Espíritu Santo, lo llevemos permanentemente a donde quiera que vayamos y que permanezca en nosotros. Por lo tanto, el poder del Espíritu Santo debe permanecer en nosotros, así como en el Señor Jesús permaneció el Espíritu Santo y lo llevó hasta el último minuto de su vida humana. Porque así como Él nos enseñó y nos demostró, como dice en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor agape que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y el Señor Jesús tuvo ese amor agape en favor de nosotros hasta lo último de su vida, porque puso la vida por nosotros, por sus amigos. Todo eso, mis amados hermanos, es tan importantísimo haber aprendido este aspecto del Espíritu Santo, que es el fruto del Espíritu. Y mi deseo es que llevemos el fruto del Espíritu a donde quiera que vayamos y que permanezca en nosotros, tal como el Señor Jesús puso su deseo en todos y cada uno de sus discípulos. Con esto damos por terminado el tema del día de hoy,
No sin antes invitarles para que la próxima semana veamos el siguiente tema que tenemos preparado, el aspecto 5 que conocer del Espíritu Santo en este seminario integral del Espíritu Santo. 7 cosas que debes conocer del Espíritu Santo. En Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Les damos muchas gracias por estar conectados una vez más y no se olviden la próxima semana de estar nuevamente el sábado por la tarde conectados para seguir disfrutando de este seminario, de este tema. Por su atención, muchas gracias y Dios los bendiga abundantemente en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén.